Continuando en la unidad 3 que estamos viendo los tipos de movimiento, la clase pasada vimos los primeros conceptos que están relacionados con el movimiento. Ahora pasamos a la siguiente parte de otros conceptos que están relacionados con el movimiento, pero ya estamos hablando de razón de cambio, ¿no? En la clase pasada nos quedamos en la primera razón de cambio, que era la rapidez instantánea. Ahora el nuevo concepto que vamos a ver es rapidez promedio. Bueno, la rapidez está dividida tanto en rapidez instantánea y rapidez promedio. La clase pasada vimos que la rapidez instantánea era la rapidez que tienes en cierto preciso momento. Por ejemplo, cuando vas en tu coche, el velocímetro, que realmente se debe de decir llamar odómetro porque no está midiendo velocidad, más aquí en esta parte vamos a ver la diferencia entre velocidad y rapidez. Pues bueno, cuando vas en tu coche, el odómetro, que vulgarmente le dicen velocímetro, lo que está marcando es la rapidez instantánea que tienes en ese preciso momento que observas el velocímetro, ¿no? Pues bueno, pasamos al siguiente, que es la rapidez promedio, que es realmente más, digamos, que es lo interesante o lo común cuando estudiamos los movimientos. Realmente lo que nos importa es analizar la rapidez promedio. Entonces, como les dije ahorita, que vimos la rapidez instantánea, aunque la rapidez instantánea es útil para analizar el movimiento de los objetos, de los cuerpos, en la vida diaria puede ser innecesaria conocer ese dato. O sea, la rapidez instantánea casi nos resulta innecesario, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, ustedes se están moviendo en un coche, lo que quieren saber es cuánto tiempo van a tardar en recorrer cierta distancia, ¿sí? O sea, si ustedes van en el coche, quieren saber cuánto tiempo se van a hacer de aquí a Acapulco, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que el vehículo no tiene la misma rapidez durante todo el recorrido. En la clase pasada vimos que la rapidez instantánea era que el coche de aquí a San Jerónimo llevaba una rapidez de tanto. De San Jerónimo a Coyuca, otra rapidez instantánea. En el momento tal se encontró con un tope y llevaba rapidez instantánea cero, ¿sí? Es como que no intuitivo ese tipo de análisis, porque realmente no tienen que ir analizando el movimiento, la rapidez instantánea en todos los instantes, porque prácticamente sería imposible. Pues hay diferentes factores que hacen que cambie el valor de esta. O sea, los baches, los topes, las curvas, hacen que no sea difícil estar midiendo las infinitas velocidades instantáneas que podemos tener en un recorrido. Por tanto, a un conductor lo que realmente le interesa es saber la rapidez promedio, que es lo que estamos viendo ahorita. O sea, la rapidez, calcular un promedio de todas las rapideces instantáneas durante todo el recorrido, ya que este dato ayuda a estimar el tiempo que tardará en recorrer una distancia dada. Pues esta rapidez promedio la vamos a definir de la siguiente, con la siguiente ecuación. La rapidez promedio es igual a la distancia total recorrida entre el intervalo de tiempo en el que se recorrió esa distancia. Por ejemplo, si yo quiero saber la rapidez promedio que obtuve al yo viajar de Tecpan a Acapulco, pues bueno, mido en Google Earth cuánto hay de distancia de aquí a Acapulco, 100 kilómetros por ejemplo, y mido el tiempo en mi coche, cuánto tiempo me tardé en todo el recorrido. Entonces dividiría 100 entre una hora y media, por ejemplo, ¿no? Y ya así yo tendría la rapidez promedio que obtuve durante todo el recorrido. Y no voy a estar calculando las rapideces instantáneas en cada momento del recorrido. Esa es la rapidez promedio. Es un promedio de todas las rapideces instantáneas. Y se calcula entre todo el recorrido que hice en el tiempo en el que hice ese recorrido. Por ejemplo,
Si un automóvil recorre una distancia de 120 kilómetros y lo hace durante 2 horas, diremos que la rapidez promedio de ese automóvil fue de 60 kilómetros por hora, ya que la rapidez promedio es la distancia total recorrida, que fueron 120 kilómetros, entre el tiempo que hizo esa distancia. Lo hizo en 2 horas. En 2 horas. Por lo tanto, ya nada más divido 120 entre 2, me da 60. Y kilómetros sobre horas lo dejo expresado como kilómetros sobre horas. Pues así se calcula la rapidez promedio, es la distancia entre el tiempo. En este caso fue 120 kilómetros entre 2 horas. 120 entre 2 me da 60 y kilómetros entre horas lo dejo expresado. Muy bien. Cuando vas de viaje a otra ciudad y te preguntan si el viaje fue rápido, no te refieres a los diferentes valores de la rapidez instantánea. O sea, no le vas a estar diciendo, pues de aquí a San Jerónimo, pues iba rápido. De San Jerónimo a Toyat, pues iba un poquito más despacio, porque había topes, ¿sí? Simplemente lo que realmente le respondes es, pues sí, llevé tanta rapidez, o viajé a 60 kilómetros por hora, ¿no? Lo que le quieres decir a la persona es si fue rápido o no fue rápido el viaje. Aclarando unas cosas, la rapidez promedio no indica los cambios de rapidez sufridos durante el recorrido, ¿sí? O sea, no vamos a ir diciendo fui rápido en esta parte, fui más rápido en esta parte, fui un poquito menos rápido en tal parte, ¿sí? Porque en la vida diaria se viaja con diferentes rapideces durante todo el recorrido, lo que les he estado repitiendo. Pues la rapidez promedio puede ser muy diferente a la rapidez instantánea, ¿sí? O sea, 60 kilómetros por hora no es lo que siempre llevó durante todo el recorrido. Al principio no llevaba 60. A lo mejor en algún momento iba a 40, en algún otro momento iba a 80, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la rapidez promedio puede ser diferente a las rapideces instantáneas, eso que les quede claro. Aún así, cualquiera que sea el tipo de rapidez de la que hablemos, nos estamos refiriendo a una razón de cambio. Eso lo empezamos a ver la clase pasada. Razón de cambio es porque está dividido distancia entre tiempo. ¿Cuánto cambia la distancia en unidades de tiempo? Es una división, por eso es una razón de cambio. Lo vimos en la clase pasada. Una razón de cambio que es lo que se recorre en cierta distancia. Veamos un ejemplo para lo que es la rapidez promedio, ¿no? Si tenemos un ciclista que es capaz de mantener una rapidez constante, si es constante quiere decir que es promedio, ¿no? Digamos que aquí rapidez promedio, aquí me falta ponerlo eso. Si tiene una rapidez constante quiere decir que es una rapidez promedio, o sea que siempre fue de 30 kilómetros por hora, ¿no? ¿Qué distancia recorrerá en 5, 10 y 15 minutos? Bueno, pues como me dan la rapidez promedio, que es esta, ocupo la fórmula de la rapidez promedio, ¿no? Que es esta. Entonces pongo la fórmula por aquí, que es lo que voy a ocupar. Y voy a simplificarlo un poco para que no se vea tan grande. Entonces le voy a poner que rapidez promedio así. Distancia total recorrida pues sería distancia y lo voy a llamar con la letra D. Y el intervalo de tiempo recorrido pues sería el tiempo, ¿no? Voy a simplificar un poco todo esto. Entonces la rapidez promedio es distancia entre tiempo. Enseguida vamos a ver cómo la velocidad está muy relacionado con la rapidez, pero eso enseguida. Entonces me piden que calcule qué distancia, ¿sí? No me están pidiendo la rapidez, es más, la rapidez me la dan. Y me están pidiendo la distancia en 5, 10 y 15 minutos. Pero bueno, como lo que me piden es la distancia, pues de esta fórmula despejo distancia.
y eso quiere decir que la distancia que es igual. Bueno, la distancia para que esté solita aquí le estorba el tiempo y lo está dividiendo. Si está dividiendo, vulgarmente en matemáticas decimos pasa multiplicando, ¿sí? Entonces la distancia sería igual al tiempo multiplicando a la rapidez promedio. Lo único que hice fue despejar la distancia de esta ecuación. La t está dividiendo, la pasé multiplicando. Entonces lo que voy a ocupar es esta multiplicación. Es esta fórmula, ¿no? Pero me piden distancia para 5, 10 y 15 minutos. Entonces, eh, primero observo otra cosa que es algo que ustedes ya deben de aprender a hacerlo de una manera mecánica, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo unidades de kilómetros sobre horas y acá voy a tener unidades de minutos. Como que no hay mismas unidades para el tiempo, ¿no? Aquí el tiempo está en horas y acá el tiempo está en minutos. Entonces lo que voy a hacer es convertir estos minutos, los voy a convertir en horas. Primero, para que estén homogeneizados de alguna manera las unidades de tiempo. Que aquí sean en horas y acá también sean en horas. Entonces primero voy a convertir 5 minutos a horas. Eso como es. Y en la primera unidad vimos que para cuando quieran hacer cualquier conversión, ponen lo que quieren convertir. En este caso quieren convertir 5 minutos, lo ponen y eso lo multiplican por una división. Y abajo ponen lo que quieren eliminar. Quieren eliminar minutos y arriba ponen a lo que lo quieren convertir. Y una vez hecho esto, lo que hacen es poner dentro del paréntesis una equivalencia. Ustedes saben que una hora tiene 60 minutos. Y ya realizan esta operación. Multiplican 5 por 1 entre 60. Les da, voy a tomar mi calculadora, 5 entre 60. 5 entre 60 da, les da un número irracional, o sea, 0.0833333 hasta el infinito. ¿Podrían manejar números decimales? Sí, pero en matemáticas siempre es importante que manejemos, o es mejor realizar cálculos si hacemos números exactos. Entonces, como dividir 5 entre 60 nos da un número irracional en decimal, mejor lo dejamos expresado como 5 sesentaavos. Ahora, como minutos y minutos se eliminan, nada más me va a quedar horas. Y como ustedes saben, desde la primaria, esto es una fracción y las fracciones las pueden simplificar. Eh, si ¿cómo puedo simplificar esto? Pues miren, el numerador tiene quinta y el denominador tiene quinta. Entonces, simplifico eso. Ya lo podrían realizar los cálculos desde aquí, pero pues voy a hacer la simplificación porque siempre es más bonito en matemáticas simplificar hasta la máxima expresión, ¿no? Entonces, si yo divido 5 entre 5 me queda 1 y si yo divido 60 entre 60 me va a quedar 12. Entonces, un doceavo de hora. Eso quiere decir que 5 minutos es igual a un doceavo de hora. Que un doceavo de hora es también podrían haberlo puesto como 0.08333333, pero es un número que nunca termina, entonces por eso lo quise dejar así. Y hago lo mismo para 10 minutos. Hago todo esto igual, pero
para 10 minutos. Voy a ponerlo con un numerito. Y digo que 10 minutos sería 10 por 1 entre 60. Sería un sexto. Y un sexto tampoco es un número decimal exacto. No, da como 0.1666666 hasta el infinito. Pues entonces lo dejo en fracción. 10 por 1, 10 centavos. Y lo puedo simplificar porque los dos tienen décimas. Si yo el 10 lo divido entre 10 me da 1, y si el 60 lo divido entre 10 me da 6. Entonces 10 minutos es igual a un sexto de hora. Y me falta 15 minutos. Donde 15 minutos convertidos a horas sería multiplicar 15 por 1 entre 60, que me daría 15 sesentavos. Y 15 sesentavos creo que sí me da un número exacto. O si multiplican 15 por 1 entre 60, 15 por 1 entre 60 les da un cuarto. O si lo hacen en la calculadora, esto sí les da como una fracción que sí termina, que sería 0.25 horas. O en fracción sería un cuarto. Pero ojo, aquí sí lo puedo poner así porque es un número decimal que si termina y termina aquí. Estos números en decimal son números infinitos, entonces mejor los dejo en fracción. Este sí termina y pues así los dejo empezado, ¿no? Ahora, como ya tengo los tiempos, que sería un doceavo de hora, un sexto de hora y un cuarto de hora, y los tengo en horas y la rapidez también ya está en horas, pues ya ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. Entonces me están pidiendo distancia. Entonces la distancia para 5 minutos sería esta fórmula. La distancia sería el tiempo. Cuando fueron 5 minutos fue un doceavo de hora. Aquí en vez de tiempo pongo un doceavo de hora multiplicado por la rapidez. La rapidez de este móvil fue de 30 kilómetros por hora. En vez de rapidez promedio, pues pongo la rapidez 30 kilómetros sobre hora. Y realizo esta multiplicación. Un doceavo por 30 es igual a 30 doceavos. Les voy a enseñar a fracciones, porque se supone que ya saben. 1 por 30 pues me da 30, y 12 por 1 pues me da 12. O ponen en su calculadora un doceavo por 30. Y horas con horas se eliminan y nada más me va a quedar kilómetro. Ahora 30 doceavos en decimal se puede expresar. 30 entre 12 me da 5 doceavos. 2.5, sí, 2.5 lo puedo dejar así, 2.5 kilómetros. Esa es la distancia que este ciclista ha recorrido en los primeros 5 minutos. Recorrió 2.5 kilómetros. Y hago lo mismo, pero para porque me están pidiendo la distancia en 5 minutos, que ya está. Me falta en 10 y me falta en 15. Entonces voy a hacer lo mismo, pero para 10 minutos. En 10 minutos fue un sexto de hora. En vez de un doceavo, fue un sexto de hora. Y multiplico 30 por un sexto me da 30 sextos. Y 30 entre 6 da
da 5. Lo mismo para 15 minutos. En 15 minutos fueron 0.25 horas. Aquí es 0.25 horas. Y 0.25 por 30. 0.25 por 30 en mi calculadora da 7.5. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de rapidez promedio. Significa que siempre fue a 30 kilómetros por hora. O sea que su rapidez promedio siempre fue la misma. Y si en los primeros 5 minutos recorrió 2.5 kilómetros, en los siguientes 5 minutos va a ser lo que lleva más otra vez lo que hizo en 5 minutos. O sea, 2.5 más 2.5 da 5. Y si le agrego otros 5 minutos sería a esto agregarle otros 2.5. ¿Sí? Entonces la respuesta es que la distancia para cada de estos 2 minutos fue 2.5, 5 y 7.5 kilómetros. El siguiente concepto que vamos a ver es el de velocidad y les voy a tratar de explicar cómo la velocidad y la rapidez están muy relacionados, pero hay una pequeña diferencia. A lo largo de esta explicación pues se los voy a ir explicando. Simplemente lo que les quiero decir es que ustedes, la sociedad en general cuando habla de velocidad realmente no está hablando de velocidad, está hablando de rapidez. Cuando dicen yo iba en mi moto a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Cuando dicen 100 kilómetros por hora no están hablando de velocidad, están hablando de rapidez. Están casi hablando de velocidad. Para que estén realmente hablando de velocidad, aparte de la rapidez, tienen que agregarle la dirección a la que se están desplazando. Por lo tanto, la velocidad es un vector y la rapidez no es un vector porque no tiene dirección hacia donde se está desplazando. Ahorita se los explico más detalladamente. Entonces, la velocidad es un vector y la rapidez es casi la velocidad. ¿Sí? Bueno, la palabra rapidez y velocidad se usan a menudo como sinónimos en la vida diaria. Sin embargo, existe una distinción entre ellas, ya que la velocidad es una rapidez con una dirección determinada. O sea, la velocidad es la rapidez con dirección. Y recuerden que cuando a algo le agregamos dirección se convierte en vector. Por lo tanto, la velocidad es un vector. Y la rapidez no es un vector porque no tiene la dirección todavía. Es decir, la velocidad es un vector. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Si decimos que un motociclista viaja a 45 kilómetros por hora, nada más así, estamos indicando su rapidez. Cuando ustedes digan, yo iba en mi moto a 45 kilómetros por hora, no están diciendo velocidad, están diciendo rapidez. Ahora, si a esto especifican la dirección a la que se mueven, ahí, por ejemplo, yo iba a 45 kilómetros hacia el sur, perdón, 45 kilómetros hacia el sur, o 45 kilómetros derecho, o simplemente con que agreguen una dirección, ya ahí sí ya están hablando de una velocidad. Entonces, la rapidez entonces describe nada más que tan aprisa se mueve un objeto. Y la velocidad además nos informa la dirección en la que se mueve aprisa ese objeto. O sea, la velocidad nada más dice qué tan aprisa se mueve y la velocidad, aparte de que nos dice qué tan aprisa se mueve, también nos dice en qué dirección lo hace. Bueno, para que la velocidad sea constante, debe también de mantenerse sin variación tanto la rapidez como la dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que la dirección, aquí por ejemplo 45 kilómetros hacia el sur, ya es una velocidad, entonces quiere decir que
que todo el tiempo de estos 45 kilómetros por hora que iba hacia el sur, siempre iba hacia el sur, no se movía su dirección. Entonces, para que la velocidad sea constante, la dirección no se debe de cambiar en todo ese trayecto, o sea, siempre debe ir hacia el sur. Esto es que el objeto en movimiento deberá moverse con la misma rapidez en todo momento. Y que también la dirección o la trayectoria no debe cambiar, ¿sí? Si cambia esta trayectoria, ya no es velocidad, ¿ok? Así de simple. Esto quiere decir que la trayectoria no se puede curvar. Entonces, entonces en el movimiento, la velocidad constante debe ser en línea recta. O sea, una velocidad que es constante debe ser en línea recta y con rapidez constante. Decimos que una velocidad es constante cuando siempre se mueve en la misma dirección y que además su rapidez no cambia, ¿no? Si cambia la dirección o si cambia la rapidez o si cambian las dos cosas al mismo tiempo, la velocidad también varía, ¿sí? Y entonces ya no es la misma velocidad o ya no es la velocidad constante. Esto es, lo que les quiero decir es, haciendo esta reflexión, ¿es lo mismo velocidad constante que rapidez constante? ¿Será lo mismo la rapidez constante con velocidad constante? Pues veámoslo con un ejemplo, ¿no? Puede desplazar un objeto o un cuerpo puede moverse a lo largo de una trayectoria que no sea recta con rapidez constante. Por ejemplo, en la montaña rusa. El carrito en la montaña rusa siempre lleva la misma rapidez, va a la misma rapidez, va a la misma rapidez, pero no lleva una trayectoria recta, ¿sí? Aunque un carrito en la montaña rusa lleva la misma rapidez, no lleva la misma trayectoria, va bajando, subiendo, curva, se mueve para acá, ¿sí? Entonces, en el caso de un movimiento circular, por ejemplo, o una montaña rusa, la velocidad no será constante, porque va cambiando su trayectoria constantemente, ya que su dirección cambia en todo momento, ¿no? Para que lo visualicen de mejor manera, igual aquí, ¿no? Con este ejemplo, con esta situación. En una lancha, ¿no? Una lancha o una moto acuática, cuando ustedes van a la playa a Puerto Escondido, agarran una moto acuática y pues, empiezan a agarrar, a dar vueltas, ¿no? Y por lo general, pues, le ponen todo el acelerador a todo lo que va, entonces llevarían la misma velocidad, pero pues se ponen a dar vueltas, ¿no? Una lancha que se mueve en el mar sigue siguiendo una trayectoria ondulada, circular, digámoslo, puede tener rapidez constante. ¿Qué quiere decir que tenga rapidez constante? Que siempre va moviéndose con la misma rapidez, pero no quiere decir que lleva la misma velocidad constante. ¿Por qué? Porque a pesar de que lleva la misma rapidez, su trayectoria va cambiando en todo momento. Entonces, esta pregunta que está por acá quiere decir que no es lo mismo. Tener velocidad constante no es lo mismo a rapidez constante, ya que la trayectoria del movimiento cambia en todo momento. O sea, un objeto sí puede tener rapidez constante, pero no puede tener al mismo tiempo velocidad constante. Y entonces ahora con esto que está aquí pasamos al siguiente concepto para ya terminar los conceptos del movimiento, que es el último concepto, que es aceleración y que también es una razón de cambio. Pues bueno, eh, la aceleración parte de esto, ¿eh?
El estado de movimiento de los objetos puede modificarse cambiando su rapidez. Ya lo vimos, entonces no va a tener la misma velocidad si a cada momento su rapidez va cambiando. Pero también la velocidad cambia si cambiamos la dirección, ¿sí? O en todo caso, si se cambian las dos cosas a la vez, tanto su rapidez como la dirección. Cualquiera de estas tres cosas, o sea, una que sea que cambiemos la rapidez, otra opción sería que cambiemos la dirección y otra tercera sería que cambiemos las dos cosas al mismo tiempo, tanto la rapidez y la dirección. Cualquiera de esas tres cosas que hagamos cambia la velocidad de un objeto. Entonces, si ya no es velocidad, si ya no es rapidez, a ver, vimos primero rapidez instantánea. Si no es rapidez instantánea y tampoco es rapidez promedio y tampoco es velocidad porque deja de ser velocidad, nuestro siguiente paso lógico es pasar a otro estudio que le vamos a llamar aceleración. Entonces, el siguiente paso lógico en el estudio del movimiento será estudiar qué tan aprisa cambia la velocidad. Eso es aceleración. La aceleración es qué tan aprisa cambia la velocidad. Para esto volveremos a usar el concepto de razón de cambio, porque es qué tan aprisa cambia la aceleración es una razón de cambio porque es qué tan aprisa cambia la velocidad en el tiempo, ¿no? Entre el tiempo. Entonces, se va a definir aceleración como la razón de cambio. La definición de aceleración es la razón de cambio de la velocidad en trayectorias rectas. Es decir, la aceleración será una medida de cómo cambia la velocidad respecto del tiempo. La aceleración también es un vector, por lo que cualquier cambio, cuando dice que es vector es porque además de tener magnitud también va a tener dirección. Entonces cualquier cambio tanto en la magnitud como en la dirección de la velocidad provocará cierta aceleración. La magnitud de la aceleración se calcula con la siguiente ecuación. Entonces, si la aceleración es, dijimos que qué tan aprisa cambia la velocidad, entonces la aceleración va a ser el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces la aceleración va a ser igual a velocidad entre tiempo. Eso es la definición o la fórmula de aceleración. Aceleración es igual a velocidad entre tiempo. El cambio de la velocidad o aceleración también es perceptible en la vida diaria. O sea, lo sienten, ustedes de alguna manera lo han sentido. Por ejemplo, los corredores de 100 metros planos cambian su velocidad más rápido al principio. ¿Sí? Cuando salen más rápido que como cuando terminan. Es decir, al principio aceleran para tener ventaja sobre los otros competidores. En los carros de Fórmula 1 aceleran para poder rebasar a otro, ¿no? O sea, cambian su velocidad. Como cuando ustedes van en la carretera, se encuentran con un automóvil, para poder rebasarlo tienen que cambiar la velocidad, o sea, tienen que acelerar, ¿sí? Cuando vamos en un autobús, por ejemplo, el chofer oprime el acelerador. Cuando el chofer oprime el acelerador, sentimos un empujón hacia atrás, y cuando aceleran, sentimos un empujón hacia atrás. Entonces la aceleración es perceptible, la sienten. Siempre que ustedes sientan algo, un empujón, es porque se está acelerando. Y por el contrario, si se pisa el freno, sentirán un empujón hacia adelante, ¿no? Se van hacia adelante. Entonces la aceleración es tanto acelerar, que es cuando pisan el acelerador, o frenar es una aceleración, pero es una aceleración negativa, ¿sí? Entonces la aceleración, ojo aquí, la aceleración puede ser positiva y negativa, y se siente, ¿no? Si frenan, siente que se van hacia adelante. Estos efectos son causados por la aceleración. También sienten aceleración, por ejemplo, en una curva. Ya les dije yo, el ejemplo por ejemplo, pueden llevar
la misma rapidez. Aquí, por ejemplo, no aceleran o frenan y sienten la aceleración porque llevan la misma rapidez, pero sienten la aceleración a pesar de que vayan con la misma rapidez. Cuando curvan, sienten que se van de lado, ¿sí? O se curvan para el otro lado, sienten que se van para el otro. Sienten la aceleración a pesar de tener la misma rapidez. Entonces la aceleración también se siente en las curvas, ¿sí? Y aunque no cambien la velocidad, perdón, la rapidez a la que van, pueden ir a la misma rapidez, nada más con que muevan tantito el volante, pum, sienten la aceleración. Entonces, cuando pasan por una curva y al entrar a una curva están cambiando la dirección, y si cambian la dirección deja de ser velocidad. Aunque lleven la misma rapidez, deja de ser velocidad y se transforma en una aceleración. Así, aunque lleve una rapidez constante, o sea, la misma rapidez, sienten un empujón hacia afuera de la curva, o sea, sienten que se van de lado, porque el estado de movimiento está cambiando, o sea, están entrando, en vez de ir recto, ahora van en una curva. Y porque se está, y a eso se le llama que se están acelerando, ¿no? Lo que les dije un momento, es importante señalar que la aceleración puede ser tanto negativa como positiva. Es negativa cuando un objeto está ganando velocidad, ¿sí? Decimos que la aceleración es positiva cuando un objeto que se está moviendo empieza a ganar velocidad. Y tenemos una aceleración negativa cuando un objeto empieza a perder velocidad. Y la tercera opción es que no tenga rapidez, sí, un objeto estacionado o también que se mueve pero con rapidez promedio igual a siempre la misma rapidez, no tiene aceleración, ¿sí? Si yo no me estoy moviendo, no presento aceleración, pero si me estoy moviendo con la misma rapidez y no cambio mi dirección y todo el trayecto me voy moviendo a la misma rapidez, no siento aceleración. Por ejemplo, si ustedes van en un automóvil que va a 100 kilómetros por hora y precisamente siempre va a 100 kilómetros por hora y no frena, ni acelera, ni mueve su dirección o el volante, digámoslo de esta manera, ustedes no sienten aceleración, sienten como si no estuviera pasando nada. Si mueve tantito el volante, pum, ya sienten aceleración. Si frena, sienten aceleración. Si acelera, pum, sienten aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración es positiva cuando se acelera, cuando oprimen el acelerador, o es negativa cuando frenan. O no hay aceleración si no se están moviendo, o tampoco hay aceleración si se mueven pero con una velocidad constante y en línea recta. Pues bueno, las unidades de medida para medir la rapidez y la velocidad, ya lo vimos, la rapidez o la velocidad era distancia entre tiempo. Podría haber sido kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, millas sobre años, ¿sí? No importa, es una distancia entre el tiempo. Por lo general siempre utilizamos kilómetros sobre hora. Y las unidades de medida para la aceleración serán, como la aceleración es la velocidad entre el tiempo y la velocidad es distancia entre tiempo, la aceleración es distancia entre tiempo. Por lo tanto, las unidades de medida de la aceleración será, aquí tenemos una división de fracciones, y tienen esta fracción dividida entre esta fracción. Es como si aquí el tiempo, a ver, lo voy a poner así para que lo visualicen mejor, ¿sí? Si yo este tiempo lo divido entre 1, cualquier cosa dividida entre 1 da lo mismo, es tiempo entre 1, pues es tiempo, no altere nada. Y ahora, ustedes están acostumbrados a dividir fracciones, esta fracción dividida entre esta fracción, luego dicen, aplicamos el sándwich, ¿no? Multiplican este por este entre este por este. Y si ustedes multiplican algo por 1, pues siempre les va a dar
lo mismo, ¿no? Distancia por 1 pues es distancia. Y tiempo por tiempo es lo mismo que tiempo cuadrado. Es como si dijeran x por x, x cuadrada. ¿Sí? Entonces, lo dejo así. Entonces las unidades de medida de la aceleración son distancias entre tiempo cuadrado. O sea, por ejemplo, podría ser kilómetros sobre horas cuadradas, kilómetros sobre segundos cuadrados, metros sobre horas cuadradas, millas sobre años cuadrados, ¿no? Lo que sea, pero que sea de distancia dividido entre el tiempo elevado al cuadrado. Por lo general es kilómetros sobre horas cuadradas. Y para terminar, pues hacemos otro ejemplo, ¿no? Para ver lo de la aceleración. Supongamos que vamos viajando en un automóvil y este aumenta su velocidad, ¿sí? Cuando aumenta su velocidad, decimos que es una aceleración, ¿no? Y este aumenta su velocidad, pero no cambia la dirección, nada más acelera, va en línea recta, sin cambiar dirección, quiere decir que sigue manteniendo en línea recta, nada más acelera, digamos así, oprime el acelerador. Es decir, o sea que va en línea recta, lo que les dije, de 0 a 25 kilómetros por hora, ¿sí? O sea, cambió su velocidad que nos estaba moviendo al principio y de repente cambió su velocidad a 25 kilómetros por hora. Y ese cambio de velocidad de estar parado a pasar a 25 kilómetros por hora lo realizó en 5 segundos. Me piden que calcule la aceleración. Pues bueno, como les dije en el caso práctico 2, me fijo, ¿no?, en los detalles. Aquí tengo unidades de medida de kilómetros y horas. Y acá tengo unidades de medida de segundos. Entonces las unidades de tiempo aquí son horas y acá son segundos. Y no son las mismas. Entonces o convierto estas horas a segundos o convierto estos segundos a horas. Voy a convertir estos segundos a horas para que me queden kilómetros por hora y se vea más bonito y no kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces lo primero que hago es convertir 5 segundos, los voy a convertir a 5 segundos, los voy a convertir a hora, ¿sí? Entonces, eh, como en la primera unidad les enseñé a hacer conversiones, pongo lo que quiero convertir, en este caso quiero convertir 5 segundos y eso lo multiplico por una división. En esta división pongo abajo lo que quiero eliminar. Yo quiero eliminar los segundos y arriba pongo a lo que lo quiero convertir. ¿A qué lo quiero convertir? A lo quiero convertir a horas. Y ahora busco una equivalencia entre horas y segundos. Yo sé que una hora tiene 3600 segundos. ¿Por qué una hora tiene 3600 segundos? Lo vimos en la unidad 1, pero bueno. Una hora tiene 60 segundos. Y 60 segundos tiene, perdón, una hora tiene 60 minutos. Y 60 minutos tiene, una hora tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, una hora, ¿cuántos segundos tendrá? Pues 60 por 60. Y si multiplican ustedes 60 por 60, les da 3600 segundos. De tal manera que eso es igual a segundos con segundos se van a eliminar y nada más me van a quedar unidades de medida de hora. Entonces 5 por 1 entre 3600. Eso es lo mismo que 5 3600 de horas. No creo que eso me dé un número entero, pero lo checo, ¿no? 5 entre 3600 me da, pues no, me da 0.00138888 hasta el infinito. Así que lo dejo expresado de esa manera. O recuerden que en matemáticas siempre es más bonito dejar todo en fracciones simplificadas. Este tiene quinta y este también tiene quinta.
Entonces 5 entre 5 me da 1 y 3600 entre 5 me da 3600 entre 5 me da 720. Entonces 5 segundos es lo mismo que un 720avo de hora. Y pues creo que ya tengo todo porque me están pidiendo calcular la aceleración y la aceleración... Aquí está. La aceleración es eso. Entonces pongo que la aceleración la voy a dejar expresada con la letra A. Y cambio de velocidad es el cambio. Pasó de 0 a 25 kilómetros por hora, ¿no? Entonces aquí está 25 kilómetros por hora. Entonces aquí pongo 25 kilómetros por hora. ¿En qué intervalo de tiempo? Durante 5 segundos, pero 5 segundos es un 720avo de hora. Entonces eso es igual a 25 entre un 70avo me da, tomo mi calculadora y divido 25 entre un 720avo me da 18.000. 18.000 kilómetros sobre horas cuadradas. Y eso es todo. Esto, por ejemplo, lo podrían haber dejado en número decimal, ¿no? Por ejemplo, esto de 5 por 1 entre 3600, 5 por 1 entre 3600, les daba 0.00138888888 hasta el infinito. Entonces ese número lo dividía 25 entre ese número y les iba a dar un número muy aproximado a este. Entonces como yo trabajé con números exactos, pues me dio este número, ¿no? Si ustedes ponen números decimales en vez de fracciones, pues no les dará exactamente este número, ¿no? Pero en hacerlo, o sea, a lo mejor les sale como resultado 17.800 o 17.900 o 18.100, no sé, ¿sí? Pues eso es todo. Realizan la actividad de tarea.